Buenos días, mi nombre es Esteban Arboleda, estudiante del programa de Filosofía y del curso Antropología Filosófica, el grupo 2. Bueno, el tema que yo escogí para mi podcast es la muerte y empiezo abriendo con mi reflexión personal acerca de la muerte para después tratar el tema o abordar el tema desde la visión de Scheller. Lo primero que tendríamos que decir es sobre los diferentes puntos que se aborda la cuestión de la muerte. En nuestra cultura, que es una cultura occidental, el tema de la muerte generalmente se aborda o desde la parte científica o desde la parte religiosa. La parte científica siempre ha abordado esa parte biológica que trata la muerte como algo exterior, que trata la muerte desde la respuesta del cuerpo, desde la respuesta neuronal, desde la sintomaticidad que muestra el cuerpo según una reacción. Y la parte religiosa siempre ha tratado la muerte como algo interno, como aquello que tiene que ver con algo más allá del cuerpo, con un alma que trasciende a este cuerpo, algo muy platónico y con un más allá. Sin embargo, la discusión también permite ser abordada desde otros puntos de vista, desde otras disciplinas. Y bueno, hoy vamos a abordarla desde la antropología filosófica y habría que empezar diciendo que la muerte pues se puede vivir en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Eh, y esto se puede ver reflejado que cuando lo vemos en tercera persona, que es como lo ve la ciencia, siempre estamos viendo la muerte como un dato. La muerte aparece todos los días, pero es más un dato. Entonces vemos en las noticias datos de cuántos muertos ha dejado el coronavirus, de las estadísticas de cuántas personas mueren al año en accidentes de tránsito, por accidentes cardiovasculares, por obesidad. Y en este sentido no le damos importancia, pues porque siempre es un dato. Inclusive si nos toca ver un accidente de pronto en la calle, eh, pues vemos el accidente, y nos impacta por lo que pasa, pero no hay un compromiso, simplemente porque no hay una relación con esa persona que está muriendo. Por otra parte, la muerte en primera persona, pues siempre nos toca es la previa, porque nunca vamos a experimentar más allá de nuestra propia muerte. O sea, podemos experimentar la agonía, pero no vamos a experimentar nuestra muerte. Incluso aquellas personas que por algún accidente han estado muertas 1, 2, 3 minutos, experimentan un lapsus donde no recuerdan nada, donde lo que dicen es que estuvieron dormidos o vieron un túnel, pero ese experimento no puede ser homologado, o sea, no todos tienen la misma experiencia y tampoco podemos decir que sea realmente el experimento de la muerte, o sea, no hay una experiencia en primera persona que certifique o que dé de pronto alguna muestra de lo que es la muerte propia. Ahora bien, también está la muerte en segunda persona, que es esa muerte cercana, la muerte de un familiar quizás, la muerte de un amigo, un padre, una madre, un tío. Y es en esa manera que podemos experimentar la muerte porque nos compromete con alguien que identificamos y que sentimos cercano, alguien quizás en el cual nos vemos reflejado, en el cual diríamos quizás ese pude haber sido yo, y en ese sentido vemos que la muerte es algo que a nosotros también nos va a tocar en determinado momento de la vida. En ese momento vemos la muerte cercana y nos pone a reflexionar porque precisamente entendemos que es algo de lo cual no nos podemos librar y que quizás simplemente podamos prolongar, pero es algo que tarde o temprano nos va a llegar, y en este sentido es donde la muerte predispone nuestra vida. La muerte entonces se convierte en un problema antropológico y filosófico, porque
depende de cómo nosotros entendamos en ciertos puntos de nuestra vida la muerte. De ese entendimiento depende cómo vamos nosotros a desarrollar nuestra forma de vivir, puesto que activa un reloj interno, un reloj biológico, ¿cierto? Entonces vemos ya otras cosas, por ejemplo, como la vejez, como la madurez, como ese acercamiento hacia la muerte, esa prolongación de nuestro pasado, pero también esa cuenta regresiva. Entonces sentimos que cada vez hay menos tiempo o que se consume el tiempo, que cada vez tenemos más fuerzas y entendemos la vejez como esa agonía que a la final no viene siendo sino el acercamiento hacia nuestra propia muerte. Ahora bien, ¿cómo sostenemos esto desde el punto de vista de Scheller? Bueno, lo primero que habría que decir es que estas corrientes existencialistas previas o más bien contemporáneas con el pensamiento de Scheller, lo que hicieron fue precisamente interrogarse, preguntarse acerca de la existencia del hombre y preguntarse sobre la existencia del hombre y involucra inherentemente el pensamiento de la muerte. En ese sentido, algunos personajes, algunos filósofos como Heidegger ya habían aclarado de que precisamente el hombre es hombre o la humanidad del hombre reside en que sabe de su existencia. O sea, el hombre es consciente de su existencia y como tal es consciente de que esa existencia tiene un límite. Ahora bien, ¿qué pasa con Scheller? Scheller dice que la muerte es algo esencial de la vida, es algo natural. Por lo tanto, pensarla como extraña a la vida, pues hace parte de la propaganda de Occidente que nos quiere involucrar en una vida infinita o que quiere hacer la muerte impersonal y que sencillamente la quiere eliminar y por eso el pensamiento de Occidente elimina toda idea de la muerte, pues porque quiere mantenernos alejados de esa idea y centrarnos en una vida quizás perpetua. Sin embargo, Scheller dice que la muerte es muy natural y que bueno, y que hay que encararla. ¿Y cómo la encara Scheller? Pues muy sencillo. Para Scheller, la esencia de la existencia del hombre radica en dos principios, la vida y el espíritu. Por una parte, hablar de la vida es hablar de lo que ya hablamos, de todo este sentido biológico que involucra la esencia del hombre, o sea, su parte biológica, su razonamiento, su pensamiento, su condición física. Pero por otra parte está también la parte del espíritu, que involucra no solamente la conciencia y la razón, sino que también involucra los sentimientos, el amor, la bondad, involucra todo eso y que no tiene que ver, antes se opone al concepto de vida porque no viene o no se deriva de un proceso biológico. O sea, el espíritu para Scheller es algo esencial en el hombre que no se deriva de la parte biológica porque si fuera así habría que demostrar esa derivación. Habría que demostrar en la biología cómo fue que se derivó esa parte del espíritu y cómo es que solamente en el humano se da y se da en un momento y en una condición especial. Ahora bien, si esa condición especial, o mejor dicho, si ese espíritu, que es un principio que no tiene nada que ver con el principio biológico, con la vida, si ese principio no se condiciona a la vida, ¿por qué entonces pensamos que con el cese de la vida biológica, con el cese de esa parte biológica, cesa también la parte del espíritu? Scheller dice que no hay evidencia de que el espíritu continúe más allá de la parte biológica, pero tampoco hay evidencia de que cese. Para Scheller, esa parte espiritual, esa parte del espíritu que hace parte de la esencia de la persona es invisible. O sea, viene enmarcada en una parte física, pero es invisible. No se pueden ver los sentimientos, no se puede ver el razonamiento. Entonces, si esa parte
es invisible, se puede hablar de una supervivencia de la existencia o una supervivencia de la persona. No, Scheller no habla de una inmortalidad porque para él sería algo así como sublevarse contra la muerte y eso no es conveniente. Pero sí habla de una supervivencia de la persona porque como tal no podemos decir que la persona cesa con la vida biológica puesto que la persona es invisible a la vida biológica. Es decir, aquello que nos hace personas no está involucrado con la parte física, sino con la parte del espíritu.